56. Aceptación. Llegar a Central City desde Nueva York fue sencillo y rápido. Mirando la ciudad que no había existido en su vida anterior, Daniel comenzó a concentrarse en su oído, decidido a buscar cualquier posible crimen. Tal vez incluso podría encontrar a Flash de antemano si tenía suerte. No escucho ningún rayo, pero sí algunos crímenes menores. Encarguémonos de eso primero. Con un movimiento borroso, Daniel descendió sobre la ciudad y comenzó a navegar entre sus edificios. Pronto se pudo ver su figura interrumpiendo en diferentes acontecimientos que iban desde accidentes automovilísticos, robos menores, intentos de violación, así como intentos de asesinato y muchos otros más. Pronto la policía local supo de su llegada y con ellos los noticieros, así como la gente. Daniel incluso se detuvo de vez en cuando para saludar a algunas personas, haciendo todo lo posible para que su estancia en Central City fuera conocida para cualquiera que no viviera debajo de una roca. Si esto no hace que venga a mí, entonces tendré que usar el plan B, pensó mientras ayudaba a un cachorro que había quedado atrapado en una cerca de alambre. Un viaje rápido a un refugio de animales cercano y pronto volvió a estar en las calles buscando más problemas que necesitara resolver. En cierto sentido fue relajante, simplemente ayudar, salvar a otros le trajo una gratificación y un sentido de realización que nunca había logrado alcanzar en su vida anterior. La fama tampoco estuvo mal. Daniel no era tan hipócrita como para negar que no había buscado ser reconocido por el mundo entero. El disfraz, el nombre, así como su actuación frente a las personas, todo lo pensó e hizo para formar una figura confiable e incluso idealizada en la que la gente pudiera depositar su fe y esperanza. Hasta ahora había funcionado, bueno, casi. Aún tenía muchos aspectos en los que mejorar, eso era obvio, pero ciertamente su fama entre la población civil estaba en un buen punto. Tal vez no soy Superman, pero tampoco estoy lejos de él. Era difícil lograr igualar al superhéroe predilecto, pero no imposible. Después de unos minutos más, Daniel finalmente se detuvo, aterrizando suavemente en la cima de un edificio, donde decidió esperar a ver si Flash decidiría encontrarse con él o no. Afortunadamente no tardó mucho en conocer la respuesta. Casi se lo perdió, pero con gran concentración pudo ver una estela roja y amarilla comenzando a acercarse a su ubicación a una gran velocidad. Finalmente estás aquí. Daniel sonrió y pronto escuchó la puerta en la azotea detrás de él abriéndose y pasos rápidos deteniéndose a solo unos metros. Dándose la vuelta finalmente pudo darle un vistazo adecuado al famoso velocista escarlata, y cuando lo hizo tuvo que parpadear un par de veces. Bueno, su traje, claramente tenía margen de mejora, aún así era muy parecido a lo que imagino que sería, con ese rayo amarillo estampado en el pecho siendo lo más característico. Parece que captaste mi mensaje, dijo, dándose la vuelta por completo, y Flash, quien había estado mirándolo con entusiasmo y nerviosismo a partes iguales, asintió y se relajó visiblemente. Pensé que tal vez le estaba dando demasiadas vueltas, pero dejaste demasiados rastros para seguir que pronto se hizo obvio que querías que alguien te encontrara y bueno, aquí estoy. Me estabas buscando a mí, ¿cierto? Porque si no, entonces esto se volverá muy vergonzoso. Daniel bufó, pero aún así asintió, deshaciéndose de las preocupaciones de Flash. No te preocupes, de hecho estoy aquí por ti. Has estado dejando una muy buena impresión desde el ataque a la costa este. Tengo que agradecerte, por cierto, si no hubieras llegado a tiempo ese día muchas vidas se habrían perdido. Flash sonrió y se frotó la nariz con un poco de vergüenza. Bueno, ya sabes, no podía quedarme de brazos cruzados. Él no preguntó cómo es que Defiant sabía que estaría en Central City. Cualquiera que mirara las noticias o leyera algún periódico estaría al tanto que él había estado rondando por la ciudad más que en cualquier otra parte. No pudo evitarlo, aunque era rápido. Aún no se sentía cómodo dejando su hogar por demasiado tiempo, además de que su trabajo necesitaba que se mantuviera cerca o se arriesgaría a ser despedido. Ya había llegado demasiadas veces tarde a la oficina estos días. Bueno, no me andaré demasiado por las ramas, estoy formando un equipo, comenzó. Bien, no necesito oír más, estoy dentro. Antes de que Daniel pudiera explicar más, Flash lo interrumpió con evidente emoción en su voz. ¿En serio?, preguntó con ligera duda y alzando una ceja. ¿Bromeas? Esto es lo segundo mejor que me ha pasado en la vida. Después de obtener superpoderes, quiero decir. Bueno, esto fue mucho más fácil de lo que esperaba. No es que Daniel hubiera esperado un rechazo, pero claramente había subestimado lo entusiasta que estaría Flash por ser parte de su grupo. Y bien, ¿quién es el gran malo? ¿Otro tipo loco como Gravitón? ¿Algún científico malvado que planea hacer estallar la luna o cubrir el sol? ¿O
Tal vez una invasión alienígena. Por favor dime que es una invasión alienígena. Espera, no eres un alienígena, ¿verdad? La gente habla mucho sobre eso en internet, no es que tenga nada en contra, por supuesto. Daniel sonrió antes de responder. Nada tan dramático por ahora, bueno, hay un grupo llamado los 10 Anillos que tienen super soldados con poderes de fuego, pero ese es más problema de Tony en este momento. Super soldados, Flash susurró con asombro casi infantil y una gran sonrisa comenzó a formarse en su rostro enmascarado, pero entonces frunció el ceño y lo señaló con el dedo. No respondiste mi última pregunta. A eso Daniel solo se limitó a seguir sonriendo. Oh, ya veo lo que haces. Por supuesto, Daniel tuvo que parar un poco el entusiasmo de Flash y hablarle más seriamente sobre todo, dejando en claro cada aspecto posible para que no fuera tomado desprevenido. Habló en gran medida sobre S.H.I.E.L.D., sus agentes, el trabajo que hacían y su lugar en el mundo, a la vez que mencionó todo lo que pudo sobre los Vengadores, haciendo un gran énfasis en que el grupo trabajaba junto con S.H.I.E.L.D. más no para S.H.I.E.L.D. No quería que Flash se equivocara y pensara que el gobierno podía dictar sobre sus acciones. Eso solo llevaría a muchos desastres que prefería evitar. Finalmente se separaron en buenos términos, compartiendo cada uno su propio número de teléfono seguro para que pudieran ponerse en contacto en caso de emergencias, además de acordar una fecha y lugar para una reunión posterior. Con todo saliendo también, Daniel tuvo más confianza en lo que iba a hacer a continuación y así llegó sobre él ese Kirchen y comenzó a descender desde los cielos mirando lo que se consideraba el lugar más peligroso de Nueva York. Así como otras partes de la ciudad, Eiskirchen también había sufrido algunos daños debido al incidente de hace unos días, pero en menor escala, aún así sus efectos sobre el lugar eran claros y había visto numerosas noticias sobre los diferentes crímenes que habían sido interrumpidos por el vigilante local, o como la gente comenzó a llamarlo más a menudo estos días. Daredevil. Y hablando del diablo, Daniel pudo ver su figura casi oculta entre las sombras mirándolo desde la cima de un edificio lejano, el vigilante le hizo un gesto con la cabeza y en un rápido movimiento desapareció, adentrándose entre la oscuridad. Daniel se encogió de hombros y comenzó a seguir su rastro hasta que llegó frente a las puertas de una gran catedral que parecía haber estado ahí por muchos años. Incluso a altas horas de la noche el lugar permaneció completamente abierto y Daniel entró con pasos ligeros mirando a su alrededor hasta que sus ojos llegaron a la cruz en el centro con la figura de Jesús crucificado. Pensé que sería un buen lugar para hablar, Matt dijo sentado en uno de los bancos con las manos en signo de oración. Tal vez era un poco dramático, pero no sintió que estuviera mal, así Daniel se acercó y se sentó en un banco cercano a Matt y por costumbre se dio a sí mismo una persignación rápida. ¿Eres creyente? Matt preguntó notando su gesto, pero Daniel negó. Mis abuelos lo eran, y por un tiempo también lo fui de niño, pero cuando crecí dejé de serlo. Eso era bastante común en realidad, la religión hace tiempo que había pasado a ser una costumbre que se inculcaba a los hijos y a los hijos de los hijos, pero eso no quería decir que más tarde uno no podía cambiar de opinión y seguir sus propias creencias. ¿Entonces ya no crees en Dios? Oh, no te equivoques, creo que existe, pero no creo que sea el único, ni como la iglesia lo pinta dada su experiencia. Daniel no podía alzar el dedo y señalar ninguna religión de mentirosa. Si Odín existía, si Zeus existía y si todos los otros dioses de todas las otras culturas alrededor del mundo lo hacían, entonces seguramente el dios cristiano también lo hacía. Pero que lo hiciera no quería decir que todo lo que la humanidad sabía sobre él fuera correcto, probablemente mucho fue modificado por los propios humanos hasta distorsionarlo, pero si era honesto no le interesaba averiguarlo. Al final lo único que le importaba era la humanidad y no los dioses que la habían abandonado. Matt guardó silencio por un momento considerando sus palabras. Es una perspectiva interesante, finalmente dijo separando sus manos. A diferencia de otros creyentes, Matt nunca juzgó a las personas por pensar diferente, entonces se llevó las manos al rostro y se quitó la máscara que lo cubría. He estado pensando mucho estos días, aclarando mi mente y dándole muchas vueltas hasta intentar encontrar una respuesta. Había sido un debate intenso consigo mismo, cuestionándose no solo su vida sino sus creencias y sus actos. Bien y mal, blanco y negro y el inevitable gris que eso formaba. Finalmente me di cuenta de que estaba viendo esto de la manera incorrecta, tratando de juzgarte con mis propios estándares cuando eso no me corresponde. Matt se frotó las manos y alzó la cabeza en dirección de la cruz.
Nunca mataré, eso es algo que tengo en claro y tampoco estaré de acuerdo con que otros tengan que hacerlo, pero si tratara de señalar a cada persona que ha arrebatado una vida en pro de hacer lo correcto o de defenderse a sí mismos, entonces no tendría suficientes manos ni viviendo 10.000 vidas. Si recriminaba a Defiant, entonces también tendría que recriminar a aquellos policías que lo habían hecho en nombre de las leyes, y también a aquellas personas que lo habían hecho en defensa propia o en defensa de los que amaban. Algunos podrían decir que era diferente, que la policía podía hacerlo y que aquellas personas que se defendían también tenían el derecho. ¿Pero quién daba ese derecho? ¿Por qué algunos podían matar mientras que todos los demás no? Arrebatar una vida era arrebatar una vida sin importar el motivo, pero eso no era verdad, ¿cierto? Para la humanidad el motivo siempre importaba. Y como humano Matt podía entenderlo, incluso si a veces no le gustaba. Entonces, ¿cómo nos deja eso? Daniel preguntó con curiosidad después de un momento. No creo que nada haya cambiado en realidad, no puedes convencerme de que apoye tu forma de hacer las cosas y yo no puedo evitar que arrebates otra vida si crees que es necesario para salvar a otros, pero, si dañas a un inocente, si vas más allá de la línea que ya has cruzado, incluso si parece imposible intentaré detenerte. Ese era el límite final de Matt, a regañadientes podía aceptar que aquellos que hacían el mal terminaran desperdiciando sus vidas en vano, pero, si una persona inocente lo hiciera, entonces no podría tolerarlo sin importar qué. Escuchando esto, Daniel se relajó bastante, esto en realidad estaba bien, había venido pensando que tendría que usar una elocuencia que probablemente no tenía, pero al final había sido Matt por sí mismo quien tomó una decisión, lo que le ahorró muchos problemas. Sobre eso, no tienes que preocuparte, lo único que quiero es proteger a aquellos que no pueden protegerse, matar por matar está lejos de lo que busco o deseo, lo dijo sinceramente y Matt pudo saber que era cierto gracias a sus sentidos aumentados, un suspiro de alivio escapando de él. Por supuesto, Daniel no prometió que no pasaría, el futuro era tan incierto que no sabía lo que podría haberse obligado a hacer llegado el momento. Él quería y deseaba ser bueno, pero tal vez el mundo no lo dejaría serlo, ahora solo quedaba por ver si su voluntad era lo suficientemente fuerte para mantener sus ideales y seguir desafiando las adversidades que vendrían, o si en cambio se vería obligado a sucumbir ante la presión y doblegarse hasta convertirse en algo irreconocible incluso para sí mismo. Supongo que solo el tiempo lo dirá. Al final ambos se separaron en buenos términos, por así decirlo, a Daniel no le molestó el resultado, no es como si hubiera esperado hacerse el mejor amigo de Matt o algo así, simplemente quería asegurarse de que siguieran del mismo lado y que podría contar con su ayuda llegado el momento. Podría haber sido peor, pero no lo fue y eso en sus libros era una victoria clara. Parece que mi buena suerte finalmente está llegando, pensó mientras navegaba por los cielos en dirección de Smallville. Ahora solo necesitaba tratar con Carol y dos de sus preocupaciones se habrían solucionado. A este paso conseguiré canas por el estrés. Espera, ¿puedo tener canas de estrés? Sabía que los Viltrumitas podían obtener algunas canas después de algunos miles de años, pero dado que tenía el núcleo él también podría. Con preguntas tan intrascendentes como esa, Daniel aterrizó en su granja y entró encendiendo las luces. El lugar como siempre permaneció limpio y oliendo bien, aunque un poco vacío ya que no había agregado muebles nuevos ni puesto demasiadas decoraciones, a pesar de vivir ahí por casi un año. Es mi casa pero no se siente totalmente como mía, tal vez debería comprar algunos cuadros o pintar las paredes. Agregar una alfombra nueva tampoco estaría mal. Al llegar a su habitación, Daniel se quitó el traje y se puso un atuendo más casual, entonces bajó a la cocina y comenzó a sacar los ingredientes de la nevera, pensando en qué clase de comida debería hacer. Sabes que quedarte mirando desde las sombras es algo espeluznante, ¿no? Su voz hizo que Carol, quien había estado afuera entre los arbustos, se estremeciera un poco antes de avanzar y entrar en la casa. Había algo raro en su actitud, Daniel estuvo tentado a preguntar pero decidió dejar que ella hablara. Observándola desde el rabillo del ojo, notó cómo jugaba un poco con su cabello, ahora más largo que cuando la conoció por primera vez. Ahora que lo pienso, nunca le pregunté cómo es que lo mantuvo tan corto, dudaba que hubiera usado unas tijeras con filo de kriptonita. Hablé con Lena finalmente. Carol tomó valor y confesó, al escucharla Daniel se detuvo por un momento antes de seguir cocinando. Al ver que no decía nada, Carol frunció las cejas, ¿estaba molesto? ¿Decepcionado? No podía ver su rostro ya que estaba de espaldas a ella y eso comenzaba a modificarla un poco. No la busqué. Bien.
Te prometí que no lo haría y no pensé en hacerlo, pero ella me encontró, fuera de mi escuela, agregó, aunque no sabía si eso sería suficiente para él. Al escuchar la preocupación en su voz, Daniel suspiró. No por primera vez se preguntó qué pensaba Carol realmente sobre él, porque sonaba como si creyera que iba a arremeter o enojarse con ella. ¿Alguna vez había parecido capaz de eso? Porque parece que soy el tóxico aquí. Carol, no me molesta que hayas hablado con ella, no me molestaría incluso si la hubieras buscado, dijo, dándose la vuelta y mirándola con seriedad, haciendo que ella parecía algo desconcertada. Pero pensé, sé lo que dije antes, pero me equivoqué. Daniel entonces alborotó su propio cabello. Querías ayudarme y no te dejé hacerlo porque tenía miedo de ponerte en peligro, pero ahora sé que estaba siendo idiota, no debí rechazar tu idea tan rápido y me disculpo por no haber considerado mejor lo que sentías. Fue un poco incómodo, pero como un hombre Daniel sabía que necesitaba decirlo directamente y no tratar de excusarse. Carol parpadeó sorprendida. Cuando vino a encontrarlo no había esperado que fuera ella quien recibiría la disculpa, así que tardó un momento en procesarlo a pesar de su cerebro sobrehumano. Sabes, parece que sigo equivocándome contigo, cometo un error y luego me disculpo para después cometer otro más y disculparme otra vez, debe ser bastante fastidioso, ¿no? Daniel rió algo avergonzado. Al verlo algo cabizbajo, Carol rápidamente negó con la cabeza y se acercó a él. No. Sé que lo haces porque te preocupas por mí, soy yo quien sigo quejándome y dándote problemas. No, eso no era así. Daniel casi se palmea la cara, pero logró contener su exasperación. Basta, te dije que no trataras de excusarme, sé cuando me equivoco y tú no has hecho nada malo. Carol volvió a negar, esta vez con un ceño fruncido, pero una mano sobre su cabeza que comenzó a frotar su cabello hizo que detuviera sus siguientes palabras. Dejemos de discutir sobre esto, mejor cuéntame sobre tu reunión con Lena. Daniel sabía que si no cambiaba de tema terminarían en un bucle que podría durar toda la noche, así de testaruda podía ser Carol cuando se lo proponía. Carol hizo un puchero pero decidió parar también, incluso si Daniel pensaba que se había equivocado, ella sabía que solo estaba tratando de hacer lo correcto. Pronto ambos comenzaron a cocinar juntos y mientras tanto Carol le contó sobre su encuentro con Lena y lo que había logrado averiguar. Así que no piensa irse de Smallville pronto, eso es preocupante. Ya sabía que sería demasiado bueno que ella solo estuviera de paso, pero tenerlo confirmado aún lo hizo considerar seriamente qué debería hacer con esta situación. No habló mucho sobre el porqué, pero me dijo que se hará cargo de la planta de fertilizantes local, creo que quiere expandirla, tal vez incluso renovarla por completo. Eso podría causar problemas. Dios sabía que los granjeros nunca estaban contentos cuando alguien se acercaba e intentaba cambiar su entorno, mucho menos si surgía la posibilidad de afectar sus tierras. Dijiste que quería que le enseñaras más del pueblo, ¿no? Parece que le agradas, si puedes entonces intenta averiguar por qué está aquí exactamente. Tal vez estaba viendo demasiado en esto y Lena solo había venido para experimentar la vida rural, a quien engañaba por supuesto que había algo pasando, simplemente esperaba que no fuera algo que terminará con su puño a través del pecho del ex. ¿Realmente está bien que me acerque tanto? ¿Qué pasa si sospecha de mí? Carol preguntó con algo de incertidumbre. Quizá tenga algunas dudas, pero si eres lista podrás hacer que esas dudas se disipen, y si algo sale mal, bueno, ya veremos cómo lo arreglamos. Carol lo miró antes de sonreír y asentir, sí, incluso si algo salía mal mientras estuvieran juntos podrían solucionarlo, ella lo creía. Está bien. Carol entonces se frotó la barbilla como si considerara algo muy seriamente. Si es así, ¿se puede decir que esta es una misión de espionaje? Preguntó mirándolo con los ojos entrecerrados. Bueno, ¿sí? Ya que estás tratando de obtener información de forma encubierta, entonces, claro, es una misión de espionaje. Daniel dijo casualmente sin prestarle demasiada atención. Entonces debería pintarme el cabello. ¿Qué tal de rojo? Tal vez incluso podría conseguir un traje de cuero oscuro. Por un momento la imagen mental llegó a la mente de Daniel y este no pudo evitar toser. No esperaba que ella aún tuviera sus comentarios sobre Natasha en mente. Pero, tal vez no sería mala idea, se preguntó si Natasha estaría dispuesta a prestarle uno de sus trajes por un rato. ¡No! Debo mantenerme firme y no caer en la tentación. Daniel rápidamente sacudió la cabeza deshaciéndose de tales pensamientos peligrosos.
Al ver el rojo en sus mejillas, los ojos de Carol brillaron, se preguntó si su madre tendría alguna manera de hacer posible que su cabello se tiñera, si no entonces conseguir una peluca tampoco estaría mal, el traje de cuero, tal vez podría tomar uno de los trajes en la fortaleza y pintarlo de negro. Hablemos sobre eso después, tal vez necesite irme algunos días para asistir a un evento importante. Rápidamente quiso cambiar el tema y pareció funcionar, pues al oír que necesitaba irse por unos días, Carol frunció el ceño con claro descontento. ¿Qué clase de evento? La exposición de innovación científica de la Fundación Baxter, es casi el día y no quiero perderme nada, habrá muchas grandes mentes científicas que quiero conocer y 4 individuos que sin duda necesitaba ver, aunque eso no lo dijo. 57. Orden. Bueno, esto es inesperado. Daniel alejó su vista del microscopio y se rascó la barbilla sintiendo el vello incipiente entre sus dedos. Actualmente se encontraba en su taller, después de despedir a Carol, él había decidido hacer algunos trabajos simples en sus impresoras de tela y de paso mirar un poco de la muestra de sangre que Tony le había dado. Solo un simple chequeo rápido antes de llevarlo a la fortaleza donde podría usar la tecnología kryptoniana para un verdadero análisis profundo, no había otra manera, su taller no era un laboratorio y no tenía el equipo adecuado para que investigara esto. Claro, podría usar el mismo método que usó cuando comenzó a investigar el gen M y el gen 10, pero ¿por qué seguir metiéndose a escondidas en laboratorios ajenos cuando tenía una mejor opción? Incluso si esa opción era en esencia aprovecharse de la herencia de Carol. Realmente necesitaba su propia base secreta. Decidiendo no pensar en eso por ahora, se concentró en la pequeña sorpresa que había obtenido al mirar una parte de la muestra de sangre a través del microscopio. Pensé que el virus extremis se trataba de nanotecnología, al menos eso era lo que sus recuerdos sobre el virus le habían estado diciendo, pero no por primera vez la información de sus recuerdos demostró estar errónea, al menos en su mayor parte. Esto es pura manipulación genética de alto nivel, esto podría ser la solución que he estado buscando, tal vez se estaba apresurando, pero parecía prometedor. Por supuesto, en su estado actual de hecho no le servía de mucho, además de crear supersoldados explosivos, claro, pero no era el suero extremis en sí mismo lo que emocionaba a Daniel, sino la forma en la que se creó. O al menos la forma en la que él pensó que se creó, aún necesitaba verificarlo, saber el proceso real para estar seguro, y eso solo lo podía lograr de 2 formas, obteniéndolo de los 10 anillos o haciendo ingeniería inversa sobre la muestra de sangre en su poder. Ninguna de esas 2 opciones era algo que pudiera lograr pronto, pero al menos sabía que tarde o temprano podría hacerlo. Es una pequeña esperanza, pero es mejor de lo que tenía hasta ahora. De alguna forma las cosas parecían seguir saliendo bien, eso le dio optimismo, pero al mismo tiempo lo hizo dudar. Por un momento se quedó quieto y miró a su alrededor con sospecha. Tal vez me estoy poniendo un poco demasiado paranoico, pensó cuando nada pasó. Recargándose cómodamente en su silla, Daniel miró alrededor de su taller con algo de aburrimiento. Era una noche bastante silenciosa, si no contabas la más de una docena de monitores en su taller que mostraban diferentes noticias de cada parte del mundo. Sus ojos pasaron por cada pantalla sin encontrar nada que mereciera su presencia. Es muy pacífico. Había pasado un tiempo desde que simplemente se quedó quieto, sin sentir la necesidad de estar en algún lugar o estar haciendo algo. Fue relajante y antes de que se diera cuenta sus párpados comenzaron a bajar. Entonces por supuesto tuvo que despertar, con el olor del café caliente llegando a sus fosas nasales. Daniel abrió los ojos y miró a su alrededor, realmente amaba sus nuevos poderes o en este momento su espalda tendría un serio problema por haberse quedado dormido en el lugar que lo hizo. Estirándose, más por costumbre que por necesidad, rastreó el olor del café hasta su escritorio donde una taza llena del santo líquido vital lo esperaba. A un lado una nota de papel se encontraba recargada contra ella. Daniel, no necesito ser adivino para entender quién había hecho esto. Actúa demasiado como si fuera mi esposa, pensó con diversión a la vez que pavor. Matrimonio, el contrato demoníaco más cruel de todos. Él no tenía nada en contra de esos hombres que estaban dispuestos a regalar su alma de esa forma, pero ciertamente nunca sería uno. Tal vez si aún fuera humano lo pensaría, tarde o temprano se tiene que sentar cabeza, ¿no? Pero como Viltrumita con una esperanza de vida teóricamente eterna, el pensamiento de estar atado a solo una persona para siempre no fue tan atractivo. No quiero seguir pensando en eso. Se detuvo antes de que su cerebro trajera recuerdos bastante siniestros de su pasado. Lo único que importaba ahora era que era libre y libre se quedaría.
Te extraño mucho mamá, pero todos los dioses saben que me alegra no tener que seguir escuchándote hablar sobre mi casamiento. El solo de pensar en esas charlas lo hizo estremecerse. Negando con la cabeza se puso de pie y tomó la taza dándole un largo sorbo, entonces presionando uno de los botones de su teclado volvió a activar el sonido de todas las pantallas. Él no lo había quitado, pero seguramente Carol lo hizo cuando vino. Con el sonido de las noticias mañaneras llenando sus oídos, Daniel comenzó a prepararse para el comienzo de su día. Señor Stark, ¿qué puede decirnos del ataque que sufrió su nuevo edificio el día anterior? En una de las pantallas apareció la imagen de varios reporteros rodeando a Tony mientras este salía de la torre Stark. ¿Nadie les dijo que haría una conferencia? Ustedes sí que hacen mal su trabajo. Tony se burló mientras seguía caminando, abriéndose paso entre la multitud fácilmente. Por un momento dio la sensación de que esta vez ignoraría cualquier pregunta, pero cuando llegó al lado de su auto y abrió la puerta, este no se subió de inmediato, en cambio se dio la vuelta quitándose las gafas oscuras que había tenido puestas. Hay mucho que tengo que decir, pero ya que todos tienen tanta curiosidad les daré un pequeño spoiler. ¿Alguien aquí recuerda a los 10 anillos? ¿Ya saben, esa banda de asesinos terroristas que me secuestraron? A su pregunta muchos asintieron con entusiasmo, pero sin interrumpir, pues sabían que siempre que lo dejaran hablar seguro tendrían una gran noticia. Veo que todos están al tanto. Bueno, esos chicos malos decidieron que no tuvieron suficiente de mí cuando les di una paliza en Afganistán y vinieron por un poco más. ¿El resultado? Les volví a patear el trasero. Tony sonrió con burla, pero entonces su expresión se tornó más seria. Este patético intento de matarme y robar mi tecnología ha colmado mi paciencia y quiero aprovechar este momento para enviarle un mensaje a su líder. No sé quién seas ni tampoco me importa, pero algo que tengo claro es que eres un cobarde. Tony exclamó mirando las cámaras que lo graban con intensidad, entonces continuó. Sigue sacrificando a tus hombres como peones, envía a todos los que quieras, pero ten por seguro que nunca podrás obtener lo que buscas, y si eres lo suficientemente valiente te desafío a salir de tu escondite e intentarlo tú mismo. Ya sabes dónde vivo, pero sé que no lo harás. Se burló y entró en su auto, pero antes de irse dijo algo más. Así que sigue escondiéndote, no durará, te encontraré, tarde o temprano, lo prometo. Con eso Tony se fue y Daniel no pudo evitar suspirar. Bueno, esto iba a pasar tarde o temprano, podía ver lo enojado que el hombre había estado, no lo culpó. Si alguien decidiera atacar su granja, probablemente estaría igual o más enojado. Es un juego peligroso en el que te estás metiendo, Tony, cuando el enemigo te puede atacar en cualquier parte y en cualquier momento las posibilidades de que algo salga mal son demasiado altas. Pero de igual forma, si ya sabes que te van a atacar, entonces puedes prepararte y nunca ser tomado por sorpresa. Solo esperaba que Tony no se confiara demasiado. Daniel miró las demás noticias por algunos minutos más, buscando cualquier cosa que necesitara su intervención, pero todo parecía estar tranquilo en el mundo, así que salió de su taller y fue hasta su habitación a recoger su traje. Ya que aún tenía una racha de buena suerte sobre sí mismo, decidió que bien podría resolver otro de los problemas que había estado posponiendo, es decir, despertar a Arlene. Pronto Daniel dejó su granja despegando por los cielos con rumbo a la fortaleza. Debo admitir que los humanos cada vez me sorprenden más, Lara dijo mirando la muestra de sangre que Daniel le acaba de entregar hace unos minutos. Nunca debes subestimarlos, puede que la gran mayoría de ellos no destaque demasiado, pero los pocos que sí lo hacen superarán cualquier expectativa que creas tener, Daniel dijo mirando los datos proyectados frente a él. Por eso le gustaban los humanos, incluso si parecían débiles en comparación con otras razas en el universo. Lo cierto era que cuando se lo proponían podían lograr cosas asombrosas, aunque a veces eso significara lastimar a muchos otros. Esto podría ser más complicado de lo que esperaba, admitió para sí mismo una vez terminó de analizar los datos que el escaneo genético de la fortaleza le entregó. No había sido evidente al principio, pero con los datos en tiempo real frente a él se dio cuenta de que la sangre se estaba desestabilizando. Extremis era demasiado volátil y cuando el huésped presentaba signos de pérdida vital irreparable, Extremis comenzaba a autodestruirse liberando toda la energía acumulada en cada célula de forma abrupta. No sabía si esto era incidental o de hecho algo programado por quien creó Extremis como una forma de evitar que otros robaran su trabajo, un mecanismo de autodestrucción realmente efectivo. Necesitaré muchas más muestras si realmente quiero sacar algo útil de esto. Un sujeto vivo sería lo mejor, pero dudaba que fuera fácil capturar uno sin que éste se suicidara o fuera asesinado.
¿Hay alguna forma en la que puedas mantener vivas las células? Pregunto mirando al holograma de Lara. Dada la energía que están liberando, cualquier método tradicional es inútil, podría intentarlo creando un sistema de soporte vital artificial que las haga creer que el huésped principal sigue con vida, pero eso en el mejor de los casos solo las mantendrá hasta que su tiempo de vida útil natural llegue a su fin. Lo que en circunstancias normales serían alrededor de unas pocas semanas si tienen suerte, pero dada la volatilidad de Extremis, no les sorprendería si esa estimación fuera errónea. Bien, es mejor que nada, entonces lo dejaré en tus manos. Él ya tenía en mente algunos experimentos y pruebas que podría hacer para aprovechar al máximo la sangre, y era mejor que comenzara mientras aún estuviera fresca. Conozco esa mirada en tus ojos, se parece mucho a la que mi esposo mostraba cuando encontraba algo que le interesaba. Lara dijo como si recordara el pasado, pero rápidamente negó con la cabeza para despejar tales pensamientos. Incluso si tenía los recuerdos, ella sabía que no era realmente su pasado y seguir pensando en ello no servía de nada. No me importa en qué gastes tu tiempo, pero creo que hay algo que debes hacer antes de eso. Con su recordatorio, la imagen de una mujer rubia llegó a la mente de Daniel y finalmente recordó por qué había venido a la fortaleza en primer lugar. Por supuesto. No es como si lo estuviera posponiendo ni nada. Intentó defenderse, pero por la mirada plana que ella le estaba dando no parecía que fuera a creerle. Está bien. Te dejaré hacer las primeras pruebas, solo guarda algo para mí, ¿sí? Ella bufó pero aún así asintió. Con el acuerdo hecho, Daniel pronto se dirigió hasta el área donde Arlene se encontraba. Mirándola dormida y flotando dentro de la cámara de inmersión, no pudo evitar sentirse algo nervioso, al menos no estaba desnuda. En algún momento Lara se había deshecho de su ropa en mal estado y en cambio la había vestido con un traje de cuerpo completo de color blanco con líneas azules que se pegaba a ella casi como una segunda piel. Bien, no más demoras. Yendo al panel de control, comenzó a hacer que el líquido dentro se drenara, entonces abrió la cámara viendo cómo el cuerpo de Arlene tropezaba un poco hacia adelante. Rápidamente estiró la mano poniéndola sobre uno de sus hombros para apoyarla, entonces vio cómo sus pestañas revoloteaban y sus ojos, ahora de un tono violeta brillante, le devolvieron la mirada. ¿Qué pasó? Ella preguntó mientras intentaba recuperar su equilibrio y daba un paso fuera de la cámara de inmersión. Daniel por supuesto la ayudó a salir y mantenerse de pie. Tómalo con calma e intenta recordar con sus palabras. Ella cerró los ojos por un momento, dejando que sus memorias difusas comenzaran a aclararse. Entonces no estoy muerta, ¿eh? Supongo que todo salió bien. Un suspiro de alivio se escapó de sus labios. De hecho, tu cuerpo está en el mejor estado de salud posible, Daniel dijo, y solo ahora Arlene se dio cuenta de que, aparte del mareo y confusión inicial, ella se sentía bastante bien, de hecho demasiado bien. Todos esos pequeños dolores y molestias que alguna vez la aquejaron parecían haberse esfumado. Mirándose a sí misma, incluso notó que una pequeña cicatriz que había tenido en su mano derecha desde que era una niña había desaparecido, dejando solo suave y pálida piel sin marca alguna. Todo esto por supuesto se debió a la cámara de inmersión. Parece que me hace falta un poco de sol. Nunca había estado tan pálida antes, incluso cuando su piel ya había sido clara para empezar. Si sobre eso, probablemente no se arregle con un simple bronceado. El cambio en la pigmentación había ocurrido debido a los cambios que su cuerpo había sufrido a causa de los químicos. En esencia, su color natural se había quemado hasta que solo quedó este nuevo tono. Incluso la cámara de inmersión no pudo revertirlo, dejando en claro que se trataba de un cambio verdaderamente profundo en su ADN. Pronto Daniel le trajo un par de toallas que había preparado y dejó que ella se secara mientras apartaba la vista. Una vez pensó que ya había terminado, se dio la vuelta y tomó un conjunto de prendas que había traído para ella y se las dio. Pensé en traerte algo de tu ropa, pero no pude conseguirlas, así que hice algunas para ti. Arlene parpadeó sin entender correctamente sus palabras. Él conocía su apartamento y sabía cómo entrar, entonces ¿por qué no pudo traerle su ropa? Al ver cómo desviaba la mirada de ella, no pudo evitar sospechar algo. Daniel, ¿qué le pasó a mi ropa? Bien, finalmente habían llegado a este punto. Daniel suspiró un poco y, tratando de ser suave, puso una mano en su hombro como muestra de apoyo. Bueno, puede que ya no tengas departamento. Hubo un momento de silencio antes de que Arlene bufara y sonriera. Sabes que me gustan tus bromas, pero esta es un poco cruel. Cuando él no se rió, la sonrisa de Arlene comenzó a disminuir. Pero no te preocupes.
Maneje todo por ti, las aseguradoras han sido un poco problemáticas estos días, pero logré conseguir un reembolso total, así que tienes suficiente capital para conseguir otro. Claro, el había necesitó un poco de la ayuda de Lara para meterse en algunos sistemas privados y modificar ciertos documentos, pero al final todo había salido bien. Arlene no pareció verlo así porque su cara seguía en un estado de shock. Perdí mi departamento. Finalmente reaccionó. Pero podrás comprar otro. Ese no es el punto aquí. ¿Cómo? ¿Cómo fue que esto pasó? Viendo su estado, Daniel le quitó la ropa de las manos, haciéndola a un lado, y la ayudó a sentarse junto a él en un lugar apartado de la habitación. Entonces comenzó a contarle todo lo que había pasado hasta ahora de forma detallada. Saber que no solo había perdido su departamento, sino que en esencia el lugar donde trabajaba también había sido destruido y por ende ella ya no tenía trabajo, hizo que Arlene comenzara a tener un pequeño episodio de pánico. Afortunadamente logró tranquilizarla. Por supuesto, había mucho más que simplemente perder su casa y empleo. Arlene aún tenía fresco en su mente la muerte de sus amigas, así como el hecho de que ella había matado a la asesina poco después. Tal vez ya no tuviera heridas físicas, pero las heridas mentales aún estaban ahí. Acariciando su largo cabello rubio platinado, Daniel suspiró un poco mientras sentía como sollozaba en sus brazos. Nunca le gustó ver a otros llorar, no porque le desagradara sino porque lo hacía sentir mal. Quería decir algo, consolarla de alguna manera, pero ninguna palabra parecía apropiada, así que solo pudo permanecer a su lado esperando que fuera suficiente. Finalmente, después de algún tiempo, sus sollozos pararon y ella simplemente se quedó en sus brazos sin decir mucho. Lo siento, manché todo tu traje. Ella intentó limpiar un poco las manchas de lágrimas que habían caído sobre él, pero sin mucho éxito. No te disculpes, no me molesta, realmente no le importaba. Después de todo, las lágrimas eran más fáciles de limpiar que la sangre. Sintiéndose mucho más tranquila, Arlene decidió no seguir lamentándose más, y en cambio intentó distraerse mirando a su alrededor con curiosidad. Cuando llegó por primera vez a la fortaleza, no había podido apreciar el lugar adecuadamente, así que aprovechó este momento para hacerlo, sorprendiéndose de lo hermosas que eran las construcciones cristalinas que parecían reflejar la luz de formas misteriosas. Este lugar es increíble, ¿es tu base? Bueno, algo así. En realidad es el lugar de Carol, yo solo lo uso de vez en cuando, Daniel admitió, sin ver la necesidad de mentir. Carol, nunca me dijiste que tenías una hermana. Daniel entendía por qué ella había asumido esa clase de parentesco entre ellos, pero necesitaba aclararlo antes de que se hiciera un malentendido. ¿Por qué no la tengo? Nosotros solo somos similares, eso es todo. Tampoco podía decirle sobre los kryptonianos. Ese era el secreto de Carol y solo ella podía compartirlo. Eso es muy confuso. ¿Entonces están juntos o algo así? ¿Como una pareja que llega a un lugar nuevo? Arlene recordó que Carol no había negado ser alienígena y Daniel tampoco, por lo que su suposición fue lógica. No, somos más como amigos cercanos de alguna forma. Arlene sintió que la chica que conoció no estaría muy feliz con esa respuesta, pero no tenía suficiente energía mental para preocuparse por ella. Acurrucándose más cerca de Daniel, ella inhaló su aroma y se relajó contra su pecho. Me gustaría quedarme así más tiempo, pero sé que no se puede. Todavía necesito conseguir un nuevo departamento. Maldición, realmente me gustaba el mío, se quejó un poco, previendo ya el dolor de cabeza que sería encontrar otro que estuviera a la altura del que había perdido y con precio lo suficientemente similar. Sí, bueno, sobre eso, tal vez tengas que quedarte un tiempo más. Aún hay algo de lo que no te he hablado. Al oírlo, ella parpadeó y alzó la cabeza para encontrarse con su mirada. ¿Qué sucede? ¿Recuerdas mi investigación sobre el gen 10? Por supuesto que ella lo hizo, había estado ahí para verlo hacerla después de todo, incluso aportando algunas ideas de vez en cuando. Al ver que asentía, Daniel siguió. Bueno, debido al alto estrés al que tu cuerpo fue sometido debido a los químicos, el gen 10 que dormía en tu interior ha despertado. Lo que eso significaba no necesitaba explicárselo porque ella ya lo sabía. Arlene se mantuvo en silencio una vez más antes de mirarse a sí misma por unos momentos. Bueno, no me siento muy diferente. ¿Estás seguro de que está activo? No hay duda, lo he verificado docenas de veces, simplemente no sé qué clase de cambios podría haber hecho. Tengo algunas teorías basándose en los químicos y feromonas que había en ti cuando pasó, pero para averiguarlo necesitamos experimentar un poco.
Arlene no sabía exactamente cómo sentirse ahora mismo, pero no quería seguir frustrándose, ya tenía suficiente de las lágrimas, así que decidió enfocarse en lo positivo, es decir, ahora debería tener superpoderes. Sí, ese era el término correcto y eso sin duda fue increíble. Ser especial, era un deseo que había estado latente muy en lo profundo de ella y ahora parecía haberse hecho realidad, incluso si el costo fue demasiado alto. Ahora solo necesitaba saber qué clase de poderes eran, esperaba que fuera algo genial o realmente podría comenzar a llorar de nuevo. Debería intentarlo, pensó, no sabía exactamente cómo pero quería verlo, sentirlo, así que cerró los ojos e intentó encontrar algo, cualquier cosa. Lo que no fue fácil porque no parecía que hubiera ningún tipo de energía mística o similar esperando ser tocada en su interior, tal vez usar esos viejos cómics que leía de niña como ejemplo no era la mejor opción. Vamos. Por favor, dame algo. Y como si respondiera a su súplica, sintió un escalofrío hormigueante recorrer su cuerpo entero. Pero eso fue todo, abriendo sus ojos de nuevo ella se miró las manos con la mirada perdida. Si su superpoder era darse escalofríos a sí misma, entonces era el poder más estúpido del universo. Al ver cómo su expresión se tornaba cada vez más melancólica, Daniel decidió dar un paso adelante y aconsejarla un poco. Tal vez quieras saber que cuando ambos químicos se encontraban luchando dentro de ti, el Joker Venom finalmente fue subyugado por las feromonas artificiales que creaste, dejando estas últimas como el poder superior, entre ellos que finalmente se mezcló con el Gen X recién despertado en tu cuerpo. Esperaba que eso pudiera darle algún tipo de dirección o idea. Arlene, quien parecía un poco perdida hasta ahora, recuperó claridad al oírlo. No, no puede ser tan simple, debe haber algo más. Primero pensó que tal vez podría replicar los efectos de su suero de obediencia sin necesidad del suero, pero si fuera así entonces no habría ganado nada con esto, después de todo ella ya sabía cómo hacer el suero y podía seguir haciendo más si lo necesitara. Pensando en todos los ejemplos del Gen X en funcionamiento que tenía, los cuales en realidad no eran muchos pero sí los suficientes, sabía que lo imposible debería ser posible. En primer lugar, esa cosa ni siquiera respetaba las leyes de la física. Con eso en mente decidió que necesitaba tratar de hacer lo imposible. Poniéndose de pie, Arlene se paró frente a Daniel con algo de nerviosismo. Voy a intentar algo, dijo, pero sin explicar demasiado. Daniel alzó una ceja pero no preguntó y decidió esperar a ver qué es lo que pasaría. Bien, entonces el suero de obediencia se mezcló con el Gen X, eso debería haber influido en algo, aunque aún no sé exactamente en qué, pero si me baso en lo que ya sé sobre el suero entonces... Necesitaba ser atrevida, incluso si no funcionaba y se avergonzaba un poco no importaba. Tomando una larga respiración, ella cerró los ojos y volvió a alcanzar esa sensación de cosquilleo que había sentido antes en su interior y manteniéndola bien sujeta entre sus manos dio una orden. Yo puedo volar. La sala se quedó en silencio, Arlene abrió los ojos encontrándose con la mirada de Daniel, ninguno dijo nada y ella sintió que su cara comenzaba a enrojecer. Pero entonces sucedió. ¿Eh? Fue como una ingravidez repentina apoderándose de todo su cuerpo y antes de que pudiera siquiera comenzar a comprender qué pasaba sus pies abandonaron el suelo cristalino. Ella podía volar. Ja 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 ja. Arlene comenzó a reír y sonreír con total alegría y Daniel no pudo evitar contagiarse al verla, pero pronto la risa se detuvo cuando Arlene chocó contra el techo de la habitación. Ella intentó moverse, como había visto a Daniel hacerlo algunas veces, pero lo único que consiguió fue hacer que su cuerpo se moviera erráticamente como si estuviera en un entorno de gravedad cero, totalmente fuera de su control. Necesito un poco de ayuda aquí, parecía que esto no iba a ser tan fácil, aún así la alegría que la invadía no era algo que fuera a disminuir pronto. Nota importante. Y otro capítulo más. Espero les haya gustado y para aquellos que tengan dudas creo que explicaré un poco sobre cómo funcionan los nuevos poderes de Arlene. Para hacerlo un poco más sencillo de entender, piensen en ello como algo similar a New Order, de Ma pero diferente. Siendo una de esas diferencias principales y más importantes el hecho de que Arlene solo puede darse órdenes a sí misma, y a lo que su cuerpo puede percibir y tocar directamente. Es decir, no puede alterar cosas a distancia o a gran escala. Piensen en ello como una manipulación de la realidad a microescala. Puede reorganizar átomos y moléculas a voluntad, lo que le da la capacidad de modificar la materia, sanar heridas al instante o incluso transformar objetos en algo completamente diferente.
Por ejemplo, si se ordena a sí misma reparar este objeto roto, su poder automáticamente reorganiza los átomos del objeto, mientras lo sostenga, para restaurarlo a su estado original. O si se ordena volverse más fuerte, su cuerpo reconfigurará sus músculos y tejidos para maximizar su fuerza física. Pero aunque suene muy fuerte, no está libre de limitaciones, como ya lo mencioné antes, solo puede afectarse a sí misma y aquello que puede percibir/tocar directamente. Pero además, para que el poder funcione de manera óptima, ella debe comprender cómo se lleva a cabo la orden a nivel científico y tener una clara imagen mental de ello. Es decir, debe visualizar claramente el resultado deseado y mantener esa imagen en su mente, además de necesitar entender los procesos físicos, químicos o biológicos involucrados para que su poder pueda ejecutar la orden correctamente. Si no lo hace bien, entonces la orden podría fallar o en su defecto cumplirse de manera extraña. Lo que pasó al final de este episodio es un buen ejemplo. Ella quería volar, pero cuando dio la orden no pensó en todo lo que eso implicaba más allá de que su cuerpo flotara en el aire, por lo tanto su poder solo hizo que la gravedad dejara de interactuar con su ser físico, a pesar de que esto no era lo que Arlene quería exactamente, pero como aún cuenta como vuelo en su mente, para su poder la orden de hecho se cumplió. También es por eso que tardó un poco y no fue instantáneo, es decir, la velocidad a la que las órdenes se cumplen también se ve afectada por lo mencionado anteriormente. Entonces hay un factor de aleatoriedad incluido si Arlene no tiene bien claro lo que quiere y cómo quiere que suceda. Ahora, otra desventaja es que no puede dar órdenes ilimitadas, cada orden gasta un poco de su poder mental dependiendo de lo complejo y cuánto dure dicha orden. Puede hacer algunas órdenes permanentes, pero siempre que estén activas estarán gastando su energía, provocando posible fatiga mental si no tiene cuidado. Con el factor mental incluido ya se debe intuir que ella no puede forzar órdenes en otros objetos, externos a su cuerpo, si estos objetos tienen suficiente voluntad para resistirse. Es decir, puede ordenarle a cosas inanimadas, si comprende su estructura atómica y construcción física, pero si lo intenta con otro humano o un animal, forma de vida, lo suficientemente consciente, comenzará una lucha de voluntades donde si Arlene logra imponer su voluntad sobre la voluntad de la otra parte, podrá también usar su poder sobre ella. Pero si no lo hace, entonces gastará mucha energía mental hasta casi agotarse y su orden fallará. Creo que he dicho todo lo que necesitaba decir. Por supuesto, ni Arlene ni Daniel saben todas estas cosas, tendrán que irlas descubriendo con el tiempo. Además, puede que me explique mejor en el futuro dentro de los CAPS por si aún no quedó lo suficientemente claro. Aún así, si tienen alguna pregunta, no duden en comentar y responderé lo mejor que pueda. 58. Avances. Si Daniel tuviera que decir algo sobre el poder de Arlene sería que es extraño. Mi cabello es azul. Arlene exclamó, y a sus deseos todo su cabello anteriormente rubio platinado se convirtió en un azul chillón desde las raíces. ¿Ese el tono que tenías en mente? Daniel preguntó curioso, haciendo que ella lo mirara y tomara un mechón de su pelo entre sus dedos. Sí, es justo como me lo imaginaba, ella asintió, entonces frunció el ceño confundida. Habían pasado alrededor de unos 15 minutos desde que Arlene activó su poder por primera vez, y durante ese tiempo ellos habían estado experimentando un poco en una de las salas de entrenamiento de la fortaleza. Hasta ahora lograron averiguar algunas cosas simples, como por ejemplo que Arlene necesitaba dictar órdenes para que su poder entrara en funcionamiento. Al mismo tiempo se dieron cuenta de que ella no podía hacer que otras cosas que no fueran ella misma se vieran afectadas por esas órdenes. El cómo averiguaron eso fue un poco vergonzoso para Arlene a la vez que incidental, y ambos acordaron nunca mencionarlo. Dejando el momento incómodo detrás, Daniel pensó que sería fácil para ella obtener un control más directo de sus poderes ahora que sabían cómo es que se activaban, pero rápidamente se dieron cuenta de que no era así. Fue extraño, a veces las órdenes se cumplían de la forma en la que Arlene quería que sucedieran y otras veces no lo hacían, cumpliéndose de forma rara o no cumpliéndose en lo absoluto. ¿Cuándo querías volar antes? ¿Qué tenías en mente exactamente? Preguntó, haciendo que ella lo meditara por un momento antes de responderle con ligera vacilación. Supongo que solo quería que pasara. En ese momento ella solo deseaba poder flotar en el aire sin ninguna preocupación. ¿Y cuándo querías que tu cabello cambiara de color? Pensé en que cambiara de color. Respondió de nuevo, no mucho más segura que antes.
Codex, necesito que hagas un análisis a la biología de su pigmentación capilar a su orden. La inteligencia artificial de la fortaleza comenzó a trabajar y pronto una pantalla proyectada con los datos que quería apareció frente a él. Neomelanina o feomelanina, tu poder simplemente creó una nueva variación de melanina nunca antes vista en los seres humanos para cumplir tu deseo y hacer que tu cabello fuera azul, literalmente cambiaste tu propia estructura genética con unas simples palabras. Eso fue, tal vez Arlene no sabía tanto de genética como Daniel, pero entendía lo asombroso que era, aún así tampoco se sorprendió demasiado. Es increíble, pero ya sabíamos que el Gen X puede hacer lo imposible. Bueno, no podía discutir con ella sobre ese punto, si Daniel fuera más científico probablemente estaría echando espuma por la boca en este momento ante lo absurdo de esto, pero su pensamiento era mucho más abierto así que pudo aceptarlo sin cuestionarlo demasiado. ¿Por qué no intentas volar de nuevo? Pero esta vez piensa mucho más en ello, dale forma en tu mente. Tal vez se trataba de visualización, si Arlene podía formar una imagen mental clara y detallada de lo que buscaba entonces debería poder hacer que su poder funcionara sin errores, ¿cierto? Al oírlo ella asintió y cerró los ojos comenzando a concentrarse, al mismo tiempo su cabello azul volvió a su color original. Esa fue otra cosa interesante que anotar sobre sus poderes, cada que ella quería dar una nueva orden la anterior se deshacía, Daniel no sabía si esto era una especie de limitador inherente o si se debía a otra cosa, tal vez Arlene simplemente lo apagaba sin darse cuenta. ¿O tenía que ver con su concentración? Había tantas preguntas, aún así sabía que no era su lugar averiguarlas todas, por ahora se conformaría con lograr que Arlene obtuviera un control y entendimiento lo suficientemente bueno de esta habilidad para que ella no tuviera ningún tipo de accidente en su día a día y pudiera reintegrarse en la sociedad. Ahora que lo pienso, ¿cómo es que tú vuelas? Arlene preguntó de repente abriendo los ojos y mirándolo con curiosidad. Ella había estado intentando imaginarlo, darle forma tal como él había dicho, pero era un poco más complicado de lo que pensó. Después de todo, como humana el concepto de volar aún era extraño para ella, así que pensó que tal vez obteniendo una descripción de alguien, que de hecho podía volar, la ayudaría. Bueno, eso, supongo que lo hago creando mi propio apalancamiento en el espacio, es como un campo gravitacional propio que rodea mi cuerpo y me permite moverme sin necesidad de ningún tipo de fuerza externa, y con él creo mi propio impulso. Daniel comenzó a explicar tratando de hacerlo simple pero entendible. La verdad es que al principio él mismo no lo había entendido del todo y no fue hasta su pelea con Graviton que se dio cuenta de que su vuelo en realidad afectaba la gravedad a un nivel muy profundo y con eso también pudo averiguar que se trataba de un campo gravitacional personal el cual se generaba a su alrededor. Ese campo también podía extenderse a las cosas que tocaba aunque en menor medida, de ahí que las estructuras de gran tamaño que algunas veces cargaba no se derrumbaran por su propio peso y en cambio se mantuvieran firmes usándolo a él como el punto de apoyo principal. También fue por esa razón que él aún sentía el peso de todo lo que cargara. Al mismo tiempo él podía controlar esta interacción de forma inconsciente y consciente permitiéndole decidir cuándo se debía extender más allá de él. Por supuesto no fue perfecto, no era como una telequinesis táctil aunque se pareciera un poco. Una vez terminó de explicarle todo esto lo mejor que pudo, Arlene asintió como si lo entendiera. Ya veo, creo que ya sé qué es lo que hice mal, dijo antes de cerrar los ojos de nuevo. Daniel se preguntó si ella necesitaba hacer eso cada vez o solo lo hacía por comodidad. Puedo volar. La orden fue la misma que antes, pero esta vez Daniel pudo sentir como la gravedad local sufrió un pequeño cambio. Pero este cambio fue diferente al que sentía cuando Carol volaba, esto fue muy familiar, casi como sentirse a sí mismo. Ella había logrado imitar su capacidad de vuelo. Como para confirmarlo, vio cómo comenzaba a alzarse en el aire lentamente, fue algo tambaleante e inestable pero sin duda había cierto nivel de control que ella no había tenido en su primer intento. Ten cuidado, recuerda que tu cuerpo es mucho más frágil que el mío, si haces un movimiento brusco o caes desde una gran altura podrías lastimarte, advirtió, recordando sus propios primeros intentos de volar. Claro, papá le rodó los ojos, sin dejar de subir cada vez más. Vamos, relájate, ¿qué es lo peor que podría pasar? Dijo con una sonrisa y ligera burla, pero al voltear a verlo perdió la concentración, provocando que su cuerpo diera un giro que la mandó en dirección al suelo. Daniel la vio caer lentamente esperando hasta que casi estaba a 1 centímetro de estrellarse para moverse y salvarla. ¡Ah!
Arlen parpadeó en shock, su cabello ahora despeinado por el rápido movimiento, desorientada por estar de nuevo en el suelo, rápidamente se apoyó contra Daniel para evitar tropezar. Tu velocidad de reacción también es mucho menor que la mía, perder la concentración por un solo momento, como lo acabas de hacer, es otro riesgo. Ya veo por qué lo hiciste un agujero a tu granja. Arlen entonces frunció el ceño, su sueño de volar parecía haberse encontrado con algunos baches, eso apestaba, podía hacerlo, pero al mismo tiempo si lo hacía también podría lastimarse. Tal vez. Mirando a Daniel, una idea se le ocurrió de repente. Espera, tengo que pensarlo con cuidado, pero no se apresuró, en cambio comenzó a formar una imagen mental de lo que buscaba. Daniel alzó una ceja al verla concentrarse de nuevo, se preguntó qué estaba tramando ahora. Soy como Defiant. Exclamó y en un solo segundo todo cambió. Lo más notable fue su vestimenta, el traje blanco de cuerpo completo que Lara le había colocado fue reemplazado en un destello por una versión muy parecida del disfraz que Daniel había hecho para Carol. Aparte de eso, su altura también se había incrementado, al igual que la definición de su figura. No es que antes no hubiera tenido una figura notablemente atractiva, por supuesto, solo que ahora esa figura había ganado un poco más de músculo sin parecer demasiado exagerado. Daniel se quedó sin palabras por un momento. ¡Wow! Incluso mi ropa cambió. Al verse a sí misma, Arlen se sorprendió, aunque en su imagen mental el traje había estado incluido, ella no esperaba que se materializara de la nada. Codex, quiero otro análisis, uno más profundo. Ignorando cómo Arlen se examinaba a sí misma, Daniel prestó toda su atención a los datos en tiempo real desplegados ante él. Al ver cómo una proyección de sí misma completamente desnuda volvía a aparecer de la nada, Arlen se alarmó a la vez que se avergonzó. Oye. Ignorando su incomodidad, Daniel observó los cambios ocurridos en su biología. No es una Viltrumita, concluyó rápidamente, a la vez que algo decepcionado. Pero es más que humana. Lo que sea que su poder le haya hecho, aumentó todas sus capacidades físicas en un intento de emular de lo que él era capaz. Señalar todo lo que cambió en su cuerpo podría llevar todo un día, pero en resumen, si los cálculos de la fortaleza eran correctos, y siempre lo eran, ella ahora era al menos 200 veces más fuerte que un humano promedio. También hizo un análisis del material del traje, no era elemento V, sino una tela basada en el diseño del Kevlar que se parecía bastante en vista al elemento V, pero con capacidades claramente menores. ¿Por qué? Porque, si ella había podido imitar su habilidad de vuelo con tanta perfección, cuando trató de hacerlo con otras cosas estas distaban tanto de lo original. ¿Me estás ignorando? Daniel salió de sus reflexiones cuando sintió un dedo comenzando a pincharle el cachete. Vaya, ¿así es como ves el mundo todo el tiempo? Es muy extraño, e increíble, Arlen dijo mirando su rostro con atención. Pero rápidamente negó y apuntó hacia la proyección de sí misma desnuda. ¿Tiene que mostrar algo así todo el tiempo? Ya sabes, si quieres mirar lo real solo tienes que pedirlo, dijo guiñándole el ojo. Fue bueno ver que ya no parecía estar tan deprimida como antes. Deshaciéndose de la proyección, se hizo una nota a sí mismo para pedirle más tarde a Lara o al Codex que no se siguiera mostrando el lado indecente de las personas al analizarlos. Parece que nos equivocamos al asumir que no podías cambiar otras cosas, señaló, tomando una parte de la capa que fluía por su espalda. No me quejo, ahora podré tener toda la ropa que quiera. El solo pensarlo hizo que ella se emocionara aún más. Golpéame, Daniel la interrumpió de repente, haciendo que ella alzara una ceja. No esperaba que te gustaran ese tipo de juegos, pero, no estoy en contra de probar cosas nuevas. Ahora fue su turno de rodar los ojos. Hablo en serio. Al ver que no le seguía el juego, ella resopló con desánimo, pero aunque no entendía qué es lo que quería lograr con esto, aún así obedeció y tomó una postura de pelea muy básica. Muy bien, aprieta los dientes porque esto va a doler. Ella advirtió, entonces dio un paso hacia adelante y golpeó. El aire explotó agitando el viento en la habitación, hubo un grito pero no fue de Daniel. ¡Mierda! ¿Qué carajos? Arlen miró su puño con lágrimas en los ojos, el guante que le cubría la mano se había roto en pedazos y sus nudillos ahora estaban rojos. Por su parte, Daniel no se había movido ni siquiera un milímetro de su lugar. ¿Tenías que apuntar a la cara? Preguntó alzando su mano hasta su cachete. No le había dolido, por supuesto, pero eso no importaba pues a nadie le gustaba ser golpeado en el rostro. La respuesta a su pregunta fue una patada directa a su entrepierna. ¡Ey! Dios. Están hechas de titanio.
Arleen gritó a la vez que caía al suelo sintiendo un extremo dolor en su pierna. Ahora mismo Daniel llegó a la conclusión de que ella debió perder un poco de su cordura como resultado de obtener poderes, pensándolo bien probablemente ella ya estaba un poco loca para empezar. Negando con la cabeza soltó un suspiro antes de ayudarla a ponerse de pie, mirando su mano de cerca se dio cuenta de que el daño en sus nudillos no era mucho y de hecho ya estaba comenzando a curarse, parecía que su cuerpo aún conservaba la capacidad de retener su fuerza al golpear cosas. Esa fue una de las razones por las que le dijo que lo golpeara, por otro lado también quería probar de primera mano lo que significaba ducentésimo veces más fuerte. Arleen suspiró al sentir el dolor en su mano y pierna comenzando a disminuir, antes obtener tanto poder de repente había hecho que se le subiera un poco a la cabeza, nunca se había sentido tan fuerte, tan invencible e intocable. Tan segura. Sentía que podía hacer cualquier cosa, ser cualquier cosa. Creía que había alcanzado el nivel de Daniel, lo que le dio mucha más confianza que antes, pero ahora se dio cuenta de que se había equivocado, haciéndola sentir como una idiota. Al ver cómo sus ojos perdían algo de brillo y comenzaba a desanimarse, Daniel le soltó la mano y le dio un pequeño golpe en la frente, haciendo que volviera a prestarle atención. No te desanimes tan rápido, tu poder sirve para mucho más que tratar de ser yo, recuerda eso. Mientras él la consolaba, Arleen se limpió las lágrimas al borde de sus ojos y se dijo a sí misma que él tenía razón, su poder era mucho más que solo tratar de copiar cosas. Lo siento, entonces se disculpó al recordar su patada fallida, pero Daniel no le prestó demasiada atención, después de todo apenas si lo sintió. Me pregunto, tal vez su poder funciona mejor cuando ella sabe exactamente lo que quiere. Daniel dedujo tomando en cuenta cómo es que ella había podido imitar su capacidad de vuelo pero fracasar al intentar ser igual de fuerte que él. ¿Y si es así debería hablarle de los Smart Atoms? Ahora ese fue un pensamiento que merecía una seria reflexión. Después de hacer una breve pausa para que Arleen se curara por completo, hicieron algunas pruebas más pero nada realmente espectacular. Tal vez lo único importante que descubrieron fue que si Arleen quería darle órdenes o afectar con sus órdenes otras cosas que no fueran ella misma, como su ropa, necesitaba tener un contacto cercano con dichas cosas. De esa forma Daniel vio su traje de héroe convertido en un solo conjunto de calzoncillos negros un poco demasiado cortos y apretados. ¿Esto fue lo mejor que pudiste imaginar? Preguntó con voz plana viendo cómo Arleen lo miraba de arriba a abajo con una sonrisa extraña. Hey. A diferencia de ti al menos yo sí te cubrí lo importante. Exclamó señalando su entrepierna, por supuesto que ella se vengaría por lo de la proyección. Negando con la cabeza no pudo evitar sentirse un poco expuesto, bueno al menos no fue tan malo como esas veces que terminó completamente desnudo en medio de sus vuelos de práctica. Muy bien, basta de juegos, es hora de que probemos algo más importante. Creo que esto es bastante importante. Ignorando sus palabras extendió su mano hacia ella y seriamente le explicó lo que quería que hiciera. Trata de cambiar algo de mí. Arleen dejó de sonreír y frunció el ceño con duda. ¿Quieres que te dé una orden? Él asintió, esto por supuesto era algo que ya habían tratado de hacer antes sin resultado, solo que esa vez Arleen no había estado tocándolo, razón por la que su poder debió fallar, o al menos eso pensó Daniel dado todo lo que ahora sabían sobre cómo funcionaba realmente. Empieza con algo simple y directo. Al ver que no había ningún signo de duda o desconfianza en sus ojos, Arleen decidió seguir adelante, después de todo si realmente funcionaba ella podría darle cualquier tipo de orden, es decir ser como ese sujeto, Kill grave, y manipularlo a su antojo. Con tal riesgo, que él aún así estuviera dispuesto a dejarla intentarlo, le dijo mucho sobre la confianza que existía entre ellos. Muy bien, algo simple, tomando su mano ella comenzó a pensar hasta que se le ocurrió algo sencillo y que ya había logrado antes en sí misma. Quiero que tu cabello se vuelva rojo con su voz, cayendo ambos sintieron como algo extraño sucedía. Si Daniel tuviera que ponerlo en palabras sería como sentir sus espíritus chocando, si eso tenía algún sentido. Inmediatamente supo que podía intentar resistirse, luchar para tratar de evitar que el poder de Arleen lo afectara, a la vez intuyó que ella sabía que también podía intentar sobreponerse a él y obligarlo a obedecer solo que en este momento ninguno de los dos intentó combatir, dejándolos en un extraño estado de calma donde sus voluntades parecían tocarse pero sin hacer nada más. Mi núcleo no está reaccionando, ¿es porque su orden solo afecta mi cuerpo y no mi mente?
Se preguntó entonces qué pasaría si ella intentara usar su poder de forma que su mente se viera comprometida. Probablemente también podría intentar resistirse a la vez que su núcleo se activaría como una defensa adicional y mucho más impenetrable, dado que proteger su mente era una de sus principales características. Cualquiera que sea el caso, primero veamos cómo se siente, pensó a la vez que bajaba todas sus defensas, permitiendo que el poder de Arlene lo inundara. Fue como una corriente cálida que viajó por su cuerpo hasta llegar a su cabeza, haciendo que hubiera un cosquilleo en su cuero cabelludo, nada incómodo, solo extraño. Parece que funcionó. Arlene dijo con los ojos brillantes al ver su nuevo color de cabello. Daniel se llevó la mano a la cabeza y con facilidad se arrancó unos cuantos pelos para poder verlos. De hecho era un color rojo carmesí bastante hermoso. Al mismo tiempo notó que su traje no había vuelto a la normalidad a pesar de que Arlene había dado otra orden. Parece que puedes dar más de una orden a la vez. Cuando señaló esto, Arlene se sonrojó, pero sin dejar de mirarlo. En alguna parte de Nueva York. Bien, creo que ya está todo listo, Reed Richards dijo mirando su gran proyector frente a él. ¿Estás seguro? Porque si esto explota aquí me meteré en grandes problemas, Ben Grimm preguntó, con algo de precaución mirando el aparato que Reed había instalado en medio del lugar. Ambos se encontraban en el garaje de la casa de Ben. Normalmente Reed probaba sus inventos en su casa, pero después del último incendio accidental su padre le había prohibido explícitamente volver a hacerlo, lo que no le dejó más opción que acudir con su buen amigo. Afortunadamente la familia de Ben eran personas mucho más comprensivas, siempre y cuando no se enteraran de lo que estaban haciendo. No te preocupes, me he asegurado de que todo funcione y esté bien ensamblado, a menos que te le tires encima nada malo va a pasar, Reed aseguró, palmeando su hombro con confianza. Ben solo pudo suspirar y elegir creerle, aún así por si acaso se aseguró de traer 2 extintores, solo como precaución. Está bien, comenzará la secuencia de arranque, tú coloca el objeto de prueba en la plataforma. A su orden Ben tomó el llamado objeto de prueba, que en realidad solo era una pelota de básquetbol vieja, y fue hasta la máquina, colocando la pelota en su interior. No por primera vez, Ben se quedó con la boca abierta al estar frente a ella, no tenía muchas palabras para describirla, pues no eran tan versado en ciencias como su amigo, pero sin duda su diseño era algo sacado de una de esas películas de ciencia ficción. ¿Todo bien? Ante la pregunta de Reed, Ben salió de sus pensamientos y asintió, rápidamente retrocediendo hasta estar a su lado. Sí, solo la estaba mirando un poco. Reed sonrió. Si crees que esto es increíble, espera a ver la que pienso construir una vez me una a la Fundación Baxter, llenará una habitación entera. Y abrirá el camino para que la humanidad se extienda a otras dimensiones. Pronto todo estuvo listo y con ambos poniéndose un par de gafas oscuras para protegerse los ojos, Reed comenzó el conteo sosteniendo el activador en su mano. 1, 2. Reed respiró hondo, sintió el sudor correr por su frente y los nervios comenzando a llenarlo, pero no era momento para más dudas. La exposición de innovación científica de la Fundación Baxter estaba a solo 2 días de distancia. Si esto no funcionaba ahora, todo habría sido para nada. 3, exclamó y apretó el botón en su mano, entonces un temblor sacudió el lugar a la vez que una intensa y casi cegadora luz azul destelló por un breve momento. Reed casi tropieza, pero Ben lo ayudó a mantenerse firme y cuando su vista se aclaró de nuevo notó cómo la pelota había desaparecido de su lugar. Se fue, Ben susurró con asombro y Reed asintió, pero esto no era el gran momento, no, él ya había hecho desaparecer cosas antes. El verdadero reto fue traerlas de vuelta. Comenzando el proceso de retroceso, en 3, 2, 1. Apretando el botón de nuevo, otro temblor de igual intensidad que el anterior llegó a la vez que la intensa luz azul, solo que esta vez todo duró un poco más. El techo sobre sus cabezas se sacudió y varias cosas en los muebles del garaje cayeron al suelo, varios cables sacaron chispas y las pantallas que Reed había traído para monitorear los datos de su máquina parpadearon varias veces antes de volver a la normalidad. Entonces todo se calmó y el humo se alzó. ¿Falle? Reed sintió como su corazón se detenía por un instante. Pero cuando el humo se despejó por completo, aquella pelota que había desaparecido ahora estaba de vuelta en su lugar. Amigo. Lo hiciste. El grito emocionado de Ben sacó de su shock a Reed, haciendo que una enorme sonrisa se formara en sus labios. Lo hice. Exclamó y ambos comenzaron a saltar de la emoción. ¿Sí? Nota. Nuevo capítulo.
Perdón por la demora, me enfermé inesperadamente, todo mi calendario está hecho un caos pero ya me estoy recuperando. Con eso dicho, espero hayan disfrutado el capítulo, como siempre no olviden dejar sus comentarios, los estaré leyendo. Dejen sus me gusta, suscríbanse y si quieren apoyarme aún más pueden visitar mi página de Patreon, patreon.com/emacruzader, todos los links estarán en la descripción.